Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Las Cosas de la Lola. Hoy voy a hacer una caja de madera de las que vienen con las botellas de vino y que luego no se sabe qué hacer con ellas. Pues voy a hacer una decoración preciosa. Lo primero que hago es lijarle la tapadera, la parte de arriba, con una lija de taco para que quede un poquito más suave. Lo mismo hago con el resto de la caja. Una vez habiendo lijado toda la superficie, voy a pintarlo con esta pintura blanco mate. Pongo un poco encima de la tapadera y utilizando una esponja voy a distribuir por toda la superficie para que quede bien cubierta y bien blanquita. Cubro todo y dejo secar. Y mientras tanto, voy a pintar la caja con este azul pavo real. La madera está sin ningún tipo de protección, está totalmente virgen, ya que quiero que le salga la veta natural de la madera una vez que doy la pintura por encima. Lo extiendo también, al igual que en la tapadera, con una esponja para que no me queden marcas de pincel. Y veis que tiene un poder cubriente maravilloso. Antes de que se seque, utilizo un trapo o un papel para quitarle todo el sobrante y que me vaya saliendo la veta que queda tan bonita. Así voy a hacerla toda la caja, incluida la parte de dentro. Así le voy a ir dando a todo. Ya estáis viendo que con lo que me queda de la esponja prácticamente voy a pintar toda esta parte también. Y el fondo, aunque no es madera, que es una especie de aglomerado, también la voy a pintar de la misma manera. En el interior voy a aguar un poco la pintura para que me quede menos tintada. Y una vez terminada así, voy a dejarla secar. Tengo aquí unas servilletas que son una auténtica preciosidad. Abajo en la caja de información os dejaré el sitio donde las he comprado. Y lo que hago es separar los diferentes racimos de uva pintando simplemente una línea con agua para que el corte sea bastante irregular. Y lo mismo hago por los bordes para que no le quede ese corte recto, sino así un poco ondulante. Estas servilletas llevan 3 capas, una decorada y 2 blancas. Yo le voy a retirar las 2 blancas y me voy a quedar solamente con la que tiene el dibujo. Y voy a utilizar 2 racimos de uva blanca y una de uva tinta. Voy a utilizar este pegamento para decoupage. Utilizo una paletina ancha y suave y lo que hago es poner un poquito de este pegamento, aseguro la servilleta en el lugar donde va a ir y paso suavemente por encima para que quede perfectamente adherida. Hay que ir pasándolo con suavidad, procurando que queden poquitas arrugas. Aunque yo en mi caso daría un poco igual, porque la terminación que le voy a dar al final incluso me va a venir bien que no quede totalmente lisa. Una vez que ya he pegado el primer racimo, aunque este es idéntico, lo voy a replantear de manera que superponiendo algunas partes parezca diferente. Dándole suavecito, voy pegando a todo el fondo, siempre del medio hacia los extremos, para que no haga bolsa de aire. Y ahora le voy a colocar el de la uva tinta y hago igual. Levanto, aseguro desde el medio para que no se mueva y poder distribuir el pegamento siempre hacia los extremos. Una vez que ya se ha secado, le doy a todo una segunda capa
para que haga de barniz y quede totalmente cubierto. Voy a secarlo todo para pasar al siguiente paso. Utilizando la misma esponja con la que he pintado el resto de la caja, voy a darle así por todos los bordes un filito en azul. Filito que voy a ir extendiendo hacia la parte de dentro para hacer un degradado. Llego a la esquina y me voy ya metiendo un poquito hacia el interior, sin tocar el racimo de uva. Aumentando un poquito la intensidad hasta cubrir una buena parte de esas zonas blancas que quedaban en el interior. Voy a envejecer un poquito y lo hago con este vintage que va a quedar un tono así como marroncito envejecido, pero muy suave. Tomando un poquito en la esponja, quito el sobrante sobre un papel y voy dando así también suavecito, como hice con el azul al principio, por todo el borde. En las esquinas también me meto un poco hacia adentro y voy fusionando el azul con el marrón. De forma irregular voy haciéndolo alrededor de toda la tapadera. Como si estuviera quitando la pintura de la esponja hasta conseguir un efecto como sucio, envejecido. Una caja usada, un blanco, un turquesa, marrón, con la para de decoupage y la servilleta. Es lo que llevamos hasta ahora. Usando el mismo marrón voy a darle unas vetas. Simplemente voy a pasarle la esponja así muy suavecito para que me vayan saliendo unas líneas bastante difuminadas, que parezca la caja vieja. Estoy haciéndola a conjunto con la tapadera, simplemente así. Voy a craquelar con un craquelador de 2 componentes. Paso número 1, que voy a aplicar como si fuera una pintura normal, una capa ni muy gruesa ni muy fina. Le doy a toda la superficie sin tener en cuenta tampoco el sentido de la pincelada y tengo que dejar secar. A mí me gusta mínimo 6 horas. Así que una vez que ya está totalmente dado, lo voy a poner en una fuente de calor, llámese radiador o al mismo sol, para que se seque totalmente. Ya han pasado 6 horas y ahora le doy el craquelador número 2. Y lo hago de la misma manera. Utilizando la paletina ancha, voy a aplicar una capa, esta vez sí que es generosa. Tiene que quedar así como más gordita, ya que donde hay más producto, el craquelado será un poquito más grande, más profundo. Y de nuevo dejo secar un mínimo de 6 a 7 horas. Yo lo voy a dejar de un día para otro. Han pasado unas 12 horas y ahora voy a envejecer con el mismo producto que le he dado las zonas oscuras en la tapadera. Muevo bien y vais a ver cómo se produce la magia. Aparentemente no hay grietas por ningún sitio, pero cuando le paso el añejador por encima y retiro con un paño, sale todo el cuarteado, todo el craquelado, que parece que está súper viejo.
Lo mismo que he hecho con ese trocito voy a hacer con el resto de la caja, pero lo voy a hacer por partes para que no se me seque el producto y poderlo retirar a mi antojo. Si queréis que quede menos cantidad de pátina, le dais con una toallita húmeda y al estar así impregnada con el agüita va a quedar un poquito más claro. Utilizo ahora unos sellos de silicona, pongo sobre un cristal un poquito de pintura marrón, extiendo, aprieto el sello contra la pintura y dejo caer en el lugar donde quiero marcar. Simplemente aprieto un poquito y la marca del sello queda perfectamente grabada. Y aquí está ya la cajita terminada. Me ha gustado muchísimo el resultado. Podéis utilizarla para volver a meter de nuevo unas botellas de vino, para regalar, colgar en la pared, para guardar cosas. Me encanta el craquelado viejo que ha quedado. Espero que a vosotros también. Si así ha sido, os pido como siempre que me dejéis un comentario diciéndome desde qué lugar del mundo me veis y os pido que lo compartáis. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.